I think that our son was taken. En el video de hoy te voy a contar sobre la misteriosa desaparición de Johnny Gosch. Johnny Gosch tenía 12 años cuando desapareció una mañana en la que salió a repartir periódicos, un trabajo que había tomado como tantos niños de su zona. Johnny tenía la costumbre de despertar a su padre para que lo acompañara en la repartición de periódicos por el barrio, pero aquella mañana del domingo 5 de septiembre de 1982, quién sabe por qué, pero decidió no hacerlo. Se sintió lo suficientemente grande para intentar la aventura de llevar a cabo sola la tarea. Era la primera vez en 13 meses que saldría por su cuenta. A las 6 de la mañana, con 12 años, Johnny salió de su casa en el suburbio de West Des Moines, en el estado de Iowa, esto en Estados Unidos. Haría la ruta habitual, armaría los paquetes con los pliegos de papel con los demás chicos y luego saldría a entregar los periódicos. Un par de horas después, sus padres, Noreen y John, comenzaron a recibir llamadas de los vecinos. Se quejaban de que no les había llegado su ejemplar, mientras que los padres se preguntaban qué podría haber pasado, y con esto la pesadilla recién comenzaba. Mientras Noreen preparaba el desayuno que llevarían ese domingo a su paseo por el lago, John salió a buscar a su hijo. Poco después, a un par de cuadras de su casa, encontró abandonada por la vereda la caja que su hijo tenía preparada con los diarios. Entonces volvió a su casa gritando que Johnny no estaba por ningún lado y le pidió a Noreen que llamara a la policía. 45 minutos después, la policía llegaba a la casa de los Gosch. Los padres le comentaron claramente que creían que su hijo había sido secuestrado. Noreen se comunicó con sus otros dos hijos mayores para que volvieran al hogar. Una estaba trabajando en un local de pan y el otro tomando clases en la universidad. Volvieron inmediatamente y Noreen les explicó que tenían que estar juntos para buscar a su hermano. Los primeros testigos fueron los chicos que estaban con Johnny armando los periódicos a primera hora. Ellos contaron que lo habían visto hablando con un hombre que conducía un automóvil Ford Fairmont azul. El hombre había apagado el motor, abierto la puerta del acompañante y les preguntaba dónde quedaba la calle 86. Pero Mike Seskis, de 16 años, dijo que a Johnny esta situación no le había gustado nada porque le comentó: hay algo mal con este hombre, me causa miedo, mejor me voy directo a casa. Y después de haber comentado esto, puso los diarios en el bolso y se retiró. Todos estaban terminando sus paquetes y se dispusieron a marcharse también. Mike escuchó ladrar un perro y acto seguido, el conductor del auto encendió el motor, cerró de un portazo la puerta y antes de irse, prendió y apagó las luces 3 veces, como si esto se tratara de alguna señal para alguien. En ese momento, Mike levantó la cabeza y vio que Johnny se alejaba solo por la calle y observó a otro hombre salir de entre 2 casas. Ese hombre caminó detrás de Johnny y cuando Johnny dio la vuelta en la esquina sin saber que estaban siguiéndolo, quedó fuera de la vista de Mike. Unos segundos más tarde, Mike sintió otro portazo de una puerta de auto, rueda rechinando y vio pasar el vehículo Ford de aquel desconocido en dirección al norte, hacia las afueras de la ciudad. Todo esto ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en un breve espacio de tiempo que no pasaba los 12 minutos. Cuando la policía llegó, Noreen ya tenía casi toda la información recolectada, la descripción del hombre que le había dado los chicos y del auto. Los investigadores no consiguieron muchos más datos, estaban en un callejón sin salida. La policía, totalmente desorientada, se resistía a pensar que el menor estuviera realmente secuestrado. Por aquellos años, la desaparición de niños y adultos se trataban de la misma manera. Tenían que pasar 72 horas para que comenzara una investigación y se pensara que era un secuestro.
Los agentes preguntaron a los padres si alguna vez Johnny se había ido de su casa por su propia voluntad y, en cambio, los padres furiosos respondieron que no. Los Ghosh, angustiados, organizaron rápidamente grupos con miles de personas para rastrear la zona y se pusieron en contacto con el FBI y los medios de comunicación. En el suburbio de Desmond, por aquel entonces, tenía poco más de 22,000 habitantes. No podía ser tan difícil encontrar pistas, al menos esto era lo que creían, pero en realidad sí lo fue y ahorita te vas a dar cuenta por qué. La cara de Johnny se estampó en diarios, paradas de colectivos, paradas de camión y colegios. Ahora todos sabían quién era Johnny Ghosh. En el FBI, si bien mandaron un agente, les dijeron que no había pruebas de que hubiese ocurrido un crimen y por esto no podían actuar. En cambio, Noreen y su marido tomaron un investigador privado, no podían quedarse quietos. La policía, confundida en un momento, hasta quiso detener al investigador privado. Por otro lado, las cosas no avanzaban y se tornaron muy ríspidas y complejas. John David Ghosh había nacido el 12 de noviembre de 1969 en Desmond, Iowa, de pelo castaño muy pecoso y profundos ojos azules. El día de su desaparición salió vestido con una camisa blanca que decía en la espalda Kim's Academy, pantalones de jogging, unas chanclas de plástico azul y una bolsa de diarios amarilla con una tira que llevaba cruzada sobre el pecho. En los días anteriores de la desaparición de Johnny, Noreen recordó que hubo un par de circunstancias que le llamaron la atención. La primera fue el 3 de septiembre. La familia fue a ver un evento deportivo en el colegio donde jugaría el hermano mayor. Mientras estaban ahí, Johnny le pidió a su madre permiso para ir a comprar palomitas. Entonces bajó las gradas y una vez a nivel de piso, un policía se le acercó a hablar. Su padre observó la escena, descendió y le pidió a su hijo que se mantuviera cerca del campo de juego, que estuviera a la vista. Johnny obedeció, se quedó en este lugar, pero vieron que el policía volvió a acercarse a hablar con él. John volvió a bajar. Johnny hablaba bajo las gradas con este mismo agente, así que su padre le pidió que subiera con él. Johnny le diría después que el policía era muy bueno y que cuando él fuera grande también quería ser un policía. A Noreen esta situación le pareció algo inusual y no la olvidó. La segunda cosa rara fue el 4 de septiembre cuando Johnny fue al cine con su amigo Mark. Cuando volvió, la familia cenó junta y la pasaron bien. A las 9:30 de la noche, Johnny se fue a dormir porque dijo que tenía que repartir los diarios al siguiente día. Aprovechó para preguntar si podía ir solo por la mañana. Su padre, en cambio, respondió: supongo que no habría problema, pero Noreen no estaba de acuerdo con esto y le dijo: no, tu padre va a ir contigo, está muy oscuro a las 6 de la mañana y no te quiero solo en la calle. Johnny le dio un abrazo de buenas noches a su madre y subió las escaleras hacia su dormitorio. Y esta sería la última vez que Noreen vería a su hijo. A la 1:30 de la madrugada sonó el teléfono en la casa de los Ghosh. John atendió y Noreen lo escuchó decir: sí está bien, de acuerdo. Pero cuando Noreen le preguntó quién había llamado, él respondió que había sido un número equivocado. Y estas serían las dos cosas raras que la madre había notado. Pero por otro lado, cuando la ausencia de Johnny llegó al primer mes, su madre creó la fundación Johnny Ghosh para desarrollar un programa de defensa de menores secuestrados. Empezó a moverse por todos los Estados Unidos y unos meses después, Noreen salió en los medios diciendo que su hijo había sido visto en Oklahoma. Una mujer había dicho que un niño le había pedido ayuda gritando mientras era arrestado por dos hombres. Las pocas pistas que aparecieron, sin embargo, no condujeron a ningún sitio. El 12 de agosto de 1984, Eugene Wade Martin, un adolescente que también repartía diarios, desapareció en Des Moines. Tenía 13 años y había nacido el 17 de agosto de 1970. Gene, que era como le decían, tenía puesto jeans
una camiseta gris y blanco con mangas rojas y unos tenis con tiras blancas en diagonal. La última vez que lo vieron estaba preparando su paquete de diarios para distribuir aquella mañana. Era una tarea que solía hacer con su medio hermano mayor, que casualmente, como Johnny, ese día estaba solo. La situación impresionaba por la similitud que tenían los dos casos. Los testigos comentaron que Jean estuvo hablando con un hombre desconocido entre las 5 y las 5:15 de la mañana en la calle 12 y Highway Drive. El hombre tenía más o menos entre 30 y 40 años, era de contextura mediana y llevaba un largo corte de pelo. La conversación aparentemente era amistosa. El encargado de Jean encontró su bolsa de diario con 10 periódicos dentro. Cerca de las 7:15 de la mañana llamó a la familia para decirles lo que estaba pasando y que había encontrado esta bolsa abandonada en la esquina de la calle 14 y Highway Drive. El padre de Eugene llamó inmediatamente a la policía para reportar su desaparición. La búsqueda comenzaría a las 8:40 de la mañana. Los agentes sospecharon desde el principio que algo malo había pasado y clasificaron la desaparición como un secuestro. Enseguida pensaron que el caso podría estar conectado con el de Johnny Gosch, ocurrido 2 años antes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no pudieron encontrarlo. Al momento de su desaparición, Eugene era un chico que adoraba el fútbol, pescar y los videojuegos. Su padre y su madre adoptiva se divorciaron luego de este drama y, por cierto, hoy ya los dos están muertos. Y el caso jamás sería resuelto. La historia de un segundo niño secuestrado con un idéntico modus operandi sacudió a la pequeña ciudad de Iowa. El diario The Register publicó avisos a página completa con imágenes e información de los dos chicos y una compañía local de camiones puso las fotos de sus caras en tamaño gigante a los costados de sus vehículos. En septiembre de 1984, un empleado de Anderson Erickson Dairy le preguntó al presidente de la compañía láctea, Jim Erickson, si había alguna manera de que ellos pudieran ayudar a la familia Gosch. A Erickson se le ocurrió poner las fotos de los pequeños desaparecidos con una breve biografía a los lados del envase de cartón de leche. Colocar en las mesas familiares de todo el país las caras de las víctimas podía ser un buen estímulo para que la gente estuviera atenta y aportara datos. Una semana después, la empresa Prairie Farms Dairy decidió hacer lo mismo. En muy poco tiempo, la mayoría de las compañías de productos lácteos de los Estados Unidos repitieron esta exitosa acción colaborativa. Por otro lado, en 1985 apareció una nota escrita en un billete de $1 que decía, "Estoy vivo". El billete lo había recibido una mujer en una tienda de Iowa, quien reenvió el billete a la policía. Pero no fue tomado en cuenta porque los detectives pensaron que era una broma macabra. En el 88, la familia recibió una carta supuestamente de Johnny desde Idaho. Ahí decía que había sido secuestrado y obligado a hacer cosas terribles, que le habían teñido el pelo y le habían cambiado el nombre, pero esto tampoco pudo comprobarse. Noreen siempre estuvo convencida que el secuestro de su hijo no fue cosa al azar. Gracias a su investigador privado que recogió numerosos testimonios de vecinos, supo que Johnny había sido fotografiado varias veces en su camino al colegio. Dedujo que su hijo era el objetivo de una banda de estos que le gustan los niños, de pedos. Ya sabes a qué me refiero, aunque esto de pedos suene raro. Pero bueno. La policía le dijo a Noreen que sacar fotos no era un delito y se terminó el asunto. Noreen necesitaba hacer lo imposible, sentir que no abandonaba a su hijo. Como cualquier madre, la esperanza era lo último que moría y debía tener una misión. Con su fundación, Johnny Gosch daba discursos y conferencias, llegó a dar 700 en un solo año. Ella decía que el secuestro de Johnny tenía que servir para algo, ese era mi trabajo, era lo que reflexionaba Noreen.
El 1 de julio de 1984, el proyecto de ley de Noreen se convirtió en ley en el estado de Iowa. La nueva ley exigía que las fuerzas del orden investigaran de inmediato los casos de niños desaparecidos en los que se sospechaba la existencia de un rapto. 8 estados más la copiaron y Noreen terminó hablando en el Congreso de los Estados Unidos, invitada por el presidente Ronald Reagan. Su dedicación a la búsqueda de su hijo y a trabajar por la seguridad de otros chicos que desaparecían a diario en los Estados Unidos era a tiempo completo. Y así fue como los años fueron pasando y el caso se mantenía helado y había pocas esperanzas. Jim Rothstein, un detective de policía retirado de Nueva York, y Ted Gunderson, un ex jefe de la sucursal del FBI de Los Ángeles, ayudaban a la familia como podían, pero ninguno pudo dar con una pista certera. En 1986, otro chico desapareció en Des Moines. Era Mark Allen, tenía 13 años y le dijo a su madre que planeaba caminar hasta la casa de un amigo a pocas cuadras de su casa. Nunca llegó y jamás fue vuelto a ver. Era el 29 de marzo de 1986. Con esto era el tercer caso en el mismo pueblo en solo 4 años. El primer testimonio real de alguien que supuestamente vio a Johnny Gosch ocurrió en el 89. Paul Bonacci, de 21 años, estaba enfrentando un juicio por el abuso de un menor de 5 años. Fue en esta instancia que confesó que años antes había sido captado por la fuerza por una red de estos que le gustan los menores y había sido obligado a participar en el secuestro de Johnny Gosch. Bonacci, que era unos años mayor que Johnny, contó que él estaba sentado en el asiento de atrás del auto. Era un chico que estaba siendo usado para secuestrar a otro chico, buscando atraerlo hacia el coche. Según dijo, él habría sido quien hizo que Johnny se acercara y fuera secuestrado. Luego lo habrían pasado del auto a una furgoneta a unas cuadras del lugar del secuestro. Esto coincidió con el testimonio que un vecino de Noreen le había dado en su momento a su investigador privado cuando ocurrió el secuestro. Le había dicho que había sentido ruido, se había asomado a la ventana y había visto pasar un bulto largo envuelto de un auto a una van. Según Bonacci, él hacía de señuelo con el que los adultos atraían a las víctimas jóvenes en centros comerciales y parques. Atrapaban chicos y los llevaban a lugares aislados para subastarlos entre los miembros de esta red por hasta $50,000. Bonacci habló también de fiestas de estas donde se dan todos contra todos, que todos se dan amor, que tiene un nombre pero no te lo puedo decir, en las que participaban importantes congresistas, funcionarios públicos y autoridades públicas. Acusó también al hombre de negocios y político Lawrence King de Nebraska de manejar una red de estas mismas de niños y de haberlo victimizado. El caso Franklin, así lo llamaron, era, según Bonacci, una red de un grupo con un poder que practicaba el satanismo, la mutilación y el canibalismo de pequeños. Noreen explicó por qué creía veraz la declaración de Bonacci y dijo: supe que lo que Bonacci decía era verdad porque esa información del vecino la habíamos recolectado con mi investigador privado y nunca la habíamos dado a conocer ni a la prensa ni a la policía, que esto ya te lo había contado anteriormente. Además, su testimonio habría cobrado importancia luego de que revelara detalles físicos nunca antes revelados de Johnny. Por ejemplo, una marca de nacimiento que Johnny tenía en el pecho, una cicatriz en su lengua y una quemadura en su pantorrilla. Lamentablemente, en 1990, estos dichos de Bonacci fueron desestimados por la falta de pruebas. La policía sostuvo que este joven no era creíble y que, según los psiquiatras, padecía trastornos de identidad disociativa. A causa de esto, no fue entrevistado por el caso de Johnny y Noreen nunca estuvo de acuerdo con esto y dijo: durante 11 años, Bonacci mantuvo sus dichos. No estaba mintiendo, nunca cambió ni una sola palabra de lo que había contado. Y estas fueron sus palabras.
Noreen reveló que por intentar investigar esta pista de personas que le gustan los menores con poder, fue amenazada de muerte. La red estaba molesta y, según ella, muchos empresarios y hasta el jefe de policía de la ciudad eran amigos de los jefes de esta banda. Me empezó a cerrar todo y por qué no investigaban de verdad, era lo que se preguntaba la madre, y decía que estaban todos involucrados con la misma gente. Con todo esto ya no se volvió a saber nada del caso hasta el 97. Noreen volvió a salir en los medios para contar una historia que es un poquito extraña o bastante extraña. Relató que una madrugada de marzo del 97 la despertaron alrededor de las 2:30 de la mañana. Tocaron la puerta de su departamento y cuando abrió, ahí estaba Johnny, su hijo ya con unos 27 años, acompañado por un hombre que nunca antes había visto. Dijo que su hijo le comentó que había sido secuestrado por una red de esta que te platicaba, que había sido dejado de lado por ser mayor, pero que temía por su vida y que no era seguro para él volver a su casa. Noreen aseguró que reconoció de inmediato a su hijo, quien se levantó la camisa para mostrarle la marca que tenía de nacimiento en el pecho. Hablamos alrededor de 1 hora a 1:30. Él estaba con otro hombre, pero no tengo ni idea de quién era esa persona. Johnny miraba al tipo para obtener aprobación a la hora de hablar. No dijo dónde estaba viviendo ni a dónde iba. La noche en que vino aquí, llevaba pantalones vaqueros y una camisa y se había puesto un abrigo porque era marzo y hacía frío. Su cabello era largo hasta los hombros y tenía el pelo teñido de negro. Todo esto fue lo que Noreen comentó. Después diría que dejaron la casa de manera abrupta y se fueron en un auto. Noreen llamó al FBI para que crearan una imagen robot de este supuesto Johnny de 27 años, que aquí te la voy a estar dejando. John, el padre, quien ya estaba separado de Noreen en ese momento, dijo no saber si esto había ocurrido o no, y otros pensaron que la visita podía ser cierta, pero que debía ser de alguien simulando ser Johnny. 3 años después, Noreen publicó un libro basado en esa noche, que lleva de nombre ¿Por qué Johnny no puede volver a casa? Sin pistas sólidas, las piezas del rompecabezas no terminaban de conformar una historia plausible, que de hecho ahorita me estoy acordando que también se dice que este hombre fue rescatado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y trabaja para ellos, pero pues estos son más de los rumores que hay acerca de este caso. Sin embargo, los eventos extraños siguieron 24 años después. La mañana del 1 de septiembre del 2006, Noreen enloqueció cuando en la puerta de su casa encontró dentro de un sobre 3 fotos que alguien le dejó. En las imágenes se veían 3 chicos de unos 12 o 13 años atados y amordazados sobre una cama. Uno se parecía demasiado a Johnny. El adolescente tenía puestos los mismos pantalones que llevaba su hijo aquel día. Que te voy a tratar de dejar la foto aquí, pero muy probablemente te voy a tener que censurar las caras. Con todo esto, la madre Noreen se preguntaba por qué le estaban haciendo eso y cuál era el mensaje. Los investigadores, según ella, le comentaron que las fotos eran auténticas y que habían sido sacadas en la época del secuestro. Esto coincidía con lo que Noreen siempre había pensado. Su hijo había sido secuestrado por estos hombres de los cuales te platicaba. Pero el detective Nelson Salva, que trabajó en el estado de Florida, aseguró que esas fotos eran de un caso que él había estado investigando en Canadá antes de la desaparición de Johnny, entre el 78 y el 79. Lo cierto es que Nelson no pudo probar lo que decía y Noreen sigue convencida de que esas imágenes son de su hijo. Salva dijo que ese caso no terminó en un arresto porque los chicos habían posado para las fotos voluntariamente y no habían admitido que el adulto los había tocado inapropiadamente. Salva no pudo dar más detalles, con lo cual nada pudo probarse, y dijo: probablemente los padres encontraron las fotos y llamaron a la policía. Investigamos, identificamos a los chicos, pero ahí quedó todo.
Finalmente, las teorías sobre lo que pudo ocurrir y que son incomprobables hasta el día de hoy son que el secuestro fue organizado por una red de estos que le gustan los menores, integrada por policías y gente con mucho dinero y poder. La segunda, que el padre de Johnny podría haber estado involucrado en esa red por esas extrañas llamadas telefónicas en la madrugada. Y la tercera, que Johnny Gosch está vivo y se llama ahora Jeff Gannon. Noreen, luego de su divorcio, alimentó la idea de que su ex era abusivo y cruel. En su libro contó que él llevó una vez a Johnny a una base de la Fuerza Aérea y que su hijo había retornado con pérdida de memoria. Dejó sembrada la duda sobre que podría haber estado involucrado con la gente que secuestró a su hijo, pero lo cierto es que ni los otros hijos de la pareja ni el resto de la familia de Noreen hablaron jamás de que John fuera un hombre abusivo o violento. Y así es como han pasado casi 39 años desde que Johnny se evaporó. Noreen no se entrega y hasta hoy se muestra convencida de que su hijo está con vida. Espera que algún día Johnny, adulto, pierda el miedo y vuelva a tocarle la puerta. Así que mientras viva, para ella la esperanza será siempre su bien más preciado y el motor que la empuje a seguir luchando. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y dejarme aquí abajo tu comentario si tienes alguna sugerencia, petición o comentario. Y no olvides seguirme también en mi canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.